¿Por qué Dios tarda tanto en responder? Nuestro reloj está condicionado al factor humano, pero Dios es aquel que es el dueño del tiempo y Él mide los tiempos. Podemos interpretar el silencio de Dios como un rechazo, como no, Él no me quiere hablar. Él no me quiere responder, Él no me ama tanto como a Juanito que le respondió. Entonces interpretamos el silencio como un rechazo cuando no es así. ¿Por qué buscas a Dios? ¿Por lo que Él nos da o por lo que Él es? Hola, bienvenidos sean todos a este nuevo episodio del podcast Sabiamente. Bienvenido a todos los que se conectan hoy un domingo más. Bienvenida Nelly, bienvenidos a todos los que nos permiten entrar a sus hogares un día más. Eso es así, un miércoles más, y es que estamos acostumbrados a decir un domingo más porque también tenemos el programa en Claro su que sí, presencia claro que los sí. domingos, pero aquí mire otro miércoles más en el episodio, en el podcast Sabiamente. Claro que sí, claro que sí. Hoy es una oportunidad más. Todos los que miércoles tras miércoles se conectan, están pendientes de este podcast, les saludamos, les amamos, les enviamos un abrazo. Hoy es un nuevo episodio y es una nueva oportunidad para que el Señor trabaje en nuestra vida espiritual, pero también en nuestra salud mental. Pues claro que sí, porque nosotros, como siempre decimos, nosotros somos terapeutas de salud mental, tenemos un doctorado en psicología clínica y a través de este episodio, de este podcast, nosotros integramos lo que es la fe con la terapia psicológica, o es decir, con la información psicológica que nosotros conocemos. Pero como siempre decimos, ¿qué es lo que decimos? Bueno, que este proceso no sustituye una terapia psicológica formal, sino que es meramente educativo para que usted se oriente, para que usted conozca y a raíz de eso tome decisiones sobre su vida espiritual y también sobre su salud mental. Claro que sí, así que es un proceso en el cual pues brindamos una información que orienta, que ayuda, que educa a las personas, y de acuerdo a eso pues hay personas que han decidido regresar a tomar terapia o comenzar ese proceso de terapia psicológica, que de hecho usted aquí en la parte de abajo va a ver la información de nosotros, de la clínica New Hope Psychology Center. Aquí tiene toda la información de nosotros, de esa manera nos puede contactar. Si nosotros no podemos ser su terapeuta, nosotros podemos darle también información de otros recursos que hay disponibles. Sí, nuestro objetivo principalmente a través de este podcast es que usted conozca más sobre cómo el Señor quiere llevarlo a que usted tenga una mentalidad o una salud emocional correcta, sino que nosotros también podamos tomar decisiones asertivas en nuestra vida. Y es por eso que nosotros atendemos constantemente en transparencia, en honestidad, las preguntas que genuinamente muchas veces vienen sobre nosotros como creyentes. Preguntas sobre cómo yo puedo mejorar, cómo yo puedo escuchar a Dios, cómo yo puedo hacer esto, cómo esto puede beneficiar mi vida. Porque a veces tenemos unas preguntas genuinas que las expresamos poco, pero que están ahí presentes y que a veces como que nos incomodan. Claro, y una de esas preguntas genuinas que tenemos es ¿por qué Dios tarda tanto en responder? Porque de eso se trata el podcast de hoy. ¿Por qué Dios tarda en responder? Es una pregunta que muchos de nosotros podemos tener en cualquier momento de nuestra vida, y quizás ya tú la has tenido, quizás no ha llegado ese momento, pero sí nos hemos dado cuenta a través del proceso y a través de lo que escuchamos de otras personas que no necesariamente Dios responde automáticamente a lo que le estamos diciendo o a lo que le estamos pidiendo. Así que la relación con el Señor no siempre va a recibir una respuesta oída o una respuesta tangible, rápido, que pedimos algo o que le pedimos o que le comunicamos algo en especial. Y esto en ocasiones nos genera crisis, en ocasiones nos genera un diluvio interno porque pensamos que Dios debería responder a lo que estoy pidiendo. Nos desesperamos a no ver cambios, al no haber respuestas. Y hoy es un episodio para traerte luz, para que en medio de lo que estás pasando o lo que estás atravesando puedas entender el por qué Dios tarda en responder. Sí, que muchas veces ese por qué, el yo quiero saber por qué, muchas veces puede ser
bueno para nuestra vida o también puede ser un limitante en ese proceso que el Señor nos quiere llevar. Así que nosotros vamos a estar hablando hoy de eso. Siempre decimos, mire, nosotros no hacemos alusión a que somos expertos en el tema. Claro. Nosotros tenemos un grado doctoral en psicología, no tenemos un grado doctoral en teología. Yo creo que es importante aclarar esta parte, pero lo que traemos del punto de vista espiritual es porque lo hemos vivido o lo hemos aprendido a través del camino, sea en los retiros, los talleres de formación que hemos ido, entre otras cosas. Y una de las cosas claras que queremos partir de aquí es que si aún usted no la ha hecho, le invitamos a que le dé like, a que se suscriba a nuestras plataformas, porque cuando usted le da like, cuando usted comparte, usted nos ayuda a alcanzar más almas para Cristo. Es decir, que este podcast no se quede simplemente entre tú y yo y los que están viendo, sino que pueda alcanzar más personas. Es decir, que el esfuerzo valga la pena. Y en sus manos está cuando usted le da like, cuando usted comenta, cuando usted pone aquí su pregunta, su petición, su recomendación del tema. Oiga, ponga ahí recomendaciones para que nosotros podamos continuar creciendo sabiamente y también como comunidad. Amén, amén. Así que nosotros ya estamos listos para, mire, profundizar en este tema tan espectacular que hoy tenemos. ¿Por qué Dios tarda en responder? Quiero comenzar diciendo que uno de los principios que nos va a ayudar a poder entender el silencio de Dios es que el silencio de Dios no es la ausencia de Dios en nuestra vida, sino puede significar, lo que significa es la realidad de un proceso que Dios está permitiendo en mí. Eso me encanta porque muchas veces estamos quizás en esa espera, en ese no escucho a Dios y quizás entendemos que es un estancamiento. Claro. Quizás entendemos que estamos en un hueco sin podernos mover, pero no entendemos que realmente es un proceso por el cual Dios nos está llevando. Sí, y ese proceso en ocasiones, evidentemente, al desconocerlo, al nos darnos cuenta que Dios no siempre le respondió de forma inmediata a las personas en la Biblia, sino que hubo respuestas que tardaron, que hubo bendiciones que no llegaron justamente ni al día, ni a la semana, ni al mes, sino que tomó su tiempo, nos ayuda a poder entender que el Señor no está improvisando, porque puede haber una sensación de yo estoy a la merced, yo estoy en la vulnerabilidad, yo siento que yo oro, pero no sé para dónde voy. Y en ocasiones esta sensación de indefensión o de estar desprovisto puede llegar y puede nublar el propósito esencial de por qué Dios está tardando. Y también nosotros tenemos que tener en cuenta que muchas veces pensamos que no hemos recibido respuesta porque pues no sabemos qué hacer o porque pues no hemos escuchado la voz de Dios a través de su palabra o como usted le escuche. Pero el no recibir respuesta puede ser una respuesta también. Claro, sí. Cuando yo no recibo una respuesta para algo, el Señor también me está queriendo decir algo. Y a cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros, eso puede significar algo diferente. Y de eso vamos a estar hablando. Si el Señor no habla o yo no escucho o está tardando, ¿qué quizás eso puede significar? Porque hay personas con las que yo he hablado que el Señor no responda significa espera. Claro, sí. Pero entonces tenemos que hablar de una realidad y es la ansiedad de esperar. La ansiedad de que por más que yo le sirva al Señor, yo soy un ser humano, yo tengo virtudes y tengo también defectos. Y esto puede producir en mí una inquietud. Vaya, si hay gente que le cuesta trabajo hacer una fila, ¿cuánto trabajo daría esperar respuestas de Dios? Es muy trabajoso. Es muy trabajoso porque, como hemos hablado en otros episodios, vivimos en un mundo en donde todo lo tenemos rápido. Hoy en día, si yo le envío un mensaje de texto a alguien, quizás ese mensaje es respondido rápido. O yo voy a un fast food y puedo pedir comida rápida. Envío un email rápidamente. Voy a Amazon y me pido un producto rápidamente. Y nos llega a los días. Sí, o puedo ir a Target online y pedir que me traigan eso el mismo día. Claro. Vivimos en una sociedad, en una cultura donde hay mucha rapidez en las cosas y eso va creando psicológicamente en nosotros como seres humanos una baja tolerancia a la espera o a la incertidumbre. Oye, esto sigue como ¿cómo es que le dicen? Loading. Sí. Usted sabe cómo cuando usted está en la computadora y está tratando de hacer algo y se queda dando loading. Eso es bien desesperante. Al menos para mí, que ya estoy acostumbrada a una tecnología súper mega
super mega express. Sí. Es decir, entonces cuando vamos al Señor, que es el mismo de hace más de miles y miles de años atrás, Él no va con la cuestión esta de la tecnología, la rapidez, la modernidad, sino que Él sigue siendo el mismo. Él tiene sus tiempos, pero en nuestro cerebro ese loading es difícil de entender porque nos hemos ya amoldado a esta nueva modernidad. Sí, esta sensación de inmediatez donde yo puedo obtener lo que yo deseo, puedo obtener respuestas claramente en segundos o en minutos, y cuando al pensar que mi relación con Dios es similar a lo que yo puedo obtener por el internet o la respuesta que yo puedo obtener con otra persona de carne y hueso, nos frustramos. Nos frustramos porque no es así que funciona Dios. Dios funciona de una forma diferente. Y hemos sido enfáticos en otros podcasts. La importancia de conocer la palabra de Dios me va a llevar a saber cómo Dios opera. Pero si no conozco cómo es el Señor respondiendo, ¿a quién más en la Biblia le ha pasado lo que me está pasando a mí? Que llevo un montón de semanas, de meses esperando respuestas y no encuentro ninguna, pues me voy a frustrar. Cuando el Señor ha designado la vida de otras personas para dejarme saber cómo Él actúa en la vida del ser humano. Definitivamente que hay que leer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Cuando nosotros escuchamos eso, nosotros decimos, wow, o sea que Dios no trabaja con prisa, no trabaja con lo que yo quiero, lo que yo deseo en ese momento. Él no tiene prisa, Él tiene su tiempo. Todo requiere un tiempo bajo el cielo. Entonces nosotros lo podemos decir, wow, y se lo decimos a la gente, chico, todo tiene su tiempo, vamos a esperar, pero es fácil cuando estamos hablando de quizá una cita en el médico, o cuando estamos hablando de que estamos esperando en una fila de un restaurante. Es un poco más fácil que pensar, no, yo estoy esperando en algo más crucial, y es que Dios me responda en esto que yo le estoy pidiendo. Que me responda si debo aplicar a un nuevo empleo, si debo soltar este empleo, si debo... Son tantas preguntas que nosotros podemos tener. Partiendo de que el reloj de Dios no tiene las mismas 24 horas que el de nosotros. Nuestro reloj está condicionado al factor humano. Pero Dios es aquel que es el dueño del tiempo y Él mide los tiempos. Hay una canción por ahí que dice que Jesús siempre llega a tiempo. Es decir, Dios conoce que yo estoy desesperado, pero Él sabe cuándo da la respuesta. Porque Él es soberano y al conocerlo todo, tu Dios al conocerlo todo, sabe que estás con prisa, sabes que quizás necesitas tomar una decisión, pero Él sabe el momento indicado en el cual la respuesta debe llegar. Y si yo sigo comparando esta relación de Dios con las relaciones humanas, yo me voy a frustrar porque a Dios no lo conmueve la prisa, lo conmueve su voluntad. Oye, qué brutal eso que acabas de decir, porque nosotros quizás tenemos prisa y en muchas ocasiones es porque es cuestión de tiempo. Hay cosas que son cuestión de tiempo y es desesperante. Puede ser bastante desesperante, así que validamos y reconocemos lo difícil que puede ser para muchas personas de las que están aquí conectadas viendo este programa. Puede ser desesperante la espera. Sin embargo, psicológicamente, la espera activa de algo va a desarrollar en nosotros una resiliencia emocional, es decir, una fortaleza que en el futuro nos va a ayudar para seguir aguantando más. Es como cuando tú haces ejercicio y completas 1 kilómetro corriendo, después la próxima vez completas 2, después la próxima vez 3. ¿Por qué? Porque te vas preparando poco a poco a ser más fuerte, más tolerante a esa carga. Entonces, emocionalmente, cuando el Señor nos lleva por unos procesos de espera, tenemos que preguntarnos qué el Señor quiere hacer con este tiempo de espera en mi vida. El Señor quiere desarrollar. Sí, hay momentos, y mientras vas hablando, hemos pasado cercano a la Semana Santa. Y en la Semana Santa y a través de la historia de la crucifixión de Cristo nos damos cuenta que Jesús en todo momento de este proceso mantuvo su humanidad a flote. Es decir, hay un momento en donde Cristo le dice a Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es que es genuino que en ocasiones podamos sentir que al no ver la acción de Dios palpable en nuestra vida, podamos tener unos sentimientos de abandono, de soledad, que no es la ausencia de que Dios no está y se fue, simplemente que hay momentos en los cuales Dios
hace pausas y detentes para que yo viva unos procesos y madure. Porque toda prueba en nuestra vida tiene la capacidad de desarrollar algo en nosotros. Definitivo. O sea, cuando estás diciendo esto, pienso en una analogía o un ejemplo que he traído en varias ocasiones en los procesos de ayuda que he provisto. Y es que cuando estamos en la espera, puede haber una sensación de que estoy en una tormenta, estoy dentro de una barca y esa barca está soplando el viento, están las olas bien furiosas y yo tengo que decidir qué voy a hacer. Si seguir remando en contra de esa tormenta, en contra de esa corriente, o sentarme a esperar que esa tormenta suceda. Entonces, muchas veces hay personas que se desesperan y comienzan a tomar acciones y comienzan a tratar de remar, comienzan a tratar de hasta callar la tormenta, a ver si funciona lo que Jesucristo hizo allí en aquel momento en que cayó la tormenta, y no se dan cuenta que quizás el Señor los está llamando a siéntate, espera, siéntate a esperar que la tormenta pase. Y entonces nosotros, ¿cómo nos sentamos a esperar? ¿Qué hacemos en ese proceso de espera? Es lo que el Señor dice, mira, necesitas trabajar en la paciencia, en la tolerancia, el siéntate. Hay personas que quizás empiezan sentándose así, comiéndose las uñas de desespero, pero llega el momento en que están tranquilos. Y es porque emocionalmente y psicológicamente, miren qué chévere esto, la espera ayuda a nuestro cerebro a aprender a regular la ansiedad y a fortalecer la fe. Lo que al principio era comerte las uñas del desespero, llega el momento en que te das cuenta, ya yo no me estoy comiendo la uña, ya yo no me estoy llevando los cantos de piel, porque hay gente que se come su piel y todo, porque están ansiosos. El proceso de espera puede ayudar a regular el cerebro. Por eso dice que la prueba produce paciencia. Amén. Si Dios no te hace esperar, ¿cómo vas a poder desarrollar paciencia? Si Dios no te hace esperar, ¿cómo vas a confiar en Él? Y una verdad que hoy queremos implantar en tu vida es que Dios está trabajando aunque tú lo sientas invisible a tu lado. Dios sigue trabajando aunque usted no lo vea. Y muchas veces pensamos que Dios no está haciendo nada, pero la realidad es que Dios está obrando en ese silencio. Dios está obrando aunque no vea que Él actúa o que me da lo que le pido. Porque en ocasiones le decimos al Señor, mira, Señor, yo quiero que tú hagas esto, esto, esto y esto. Pero cuando vemos que Dios nos responde al paso 1, 2 y 3 que nosotros le hemos dado, nos comenzamos a frustrar porque pensamos que nuestros caminos son mejores que los caminos del Señor. Y es una gran trampa que el enemigo nos haga pensar que a nuestra forma y que a nuestro estilo es la forma en que Dios debería actuar, cuando realmente dice su palabra en el libro de Isaías capítulo 5 versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mira cómo Dios se distancia, Nelly, y nos dice a través de Isaías, yo no pienso como tú piensas. Mi mirada o mi pensamiento va más allá que el tuyo. Yo puedo conocer más de lo que tú conoces. Yo sé cuándo es el tiempo correcto. Así que el pensamiento de Dios no necesariamente es mi pensamiento. Ay, qué difícil es entender eso, porque mi pensamiento es ahora es que necesito esa respuesta. Y el Señor dice, no la necesitas ahora, puede llegar otro momento. Porque Él no trabaja por lo que, o no se deja llevar por lo que le pedimos exactamente o cuándo se lo pedimos, sino que también trabaja en medio de esa espera. Por ejemplo, quizás a ti te invitan, no, tienes una cita médica y tú te das cuenta que esa oficina médica está llena de gente y tú comienzas a sentir que tu corazón comienza a palpitar bien rápidamente y comienzas a tener dificultades para respirar. Eso es la ansiedad que causa ver ese lugar, pero cuando tú comienzas a trabajar emocionalmente y a respirar profundo y a llevar tu cuerpo a calmarse, vas a poder estar ahí sentado esperando un par de horas en tranquilidad. Muchas veces lo que hay que tener en cuenta es cómo yo estoy reaccionando ante la espera. Porque a mi cerebro, mi cuerpo, al ver lo que está delante de mí, puede tener muchas reacciones. Y muchas veces lo que el Señor quiere hacer a través de nosotros es, mira, eso que tu cuerpo está haciendo, esa reacción que estás teniendo de desesperarte, del corazón latiendo fuerte, no tener aire para
porque estás ansioso, yo lo quiero trabajar en ti. Amén. Y mira qué brutal, porque Sí. el Señor puede transformar a una persona de ser una persona, de reaccionar totalmente ansiosa, a no, que yo Sí. puedo esperar, yo Porque, tengo la calma del mundo. claro, claro, porque genuinamente en ocasiones tenemos el síndrome de Tomás, tenemos que ver con evidencia las cosas para creer que Dios está haciendo algo. Tenemos que verlo actuar, tenemos que sentirlo para darnos cuenta de que sí, Dios es real. Pero muchos procesos en la vida y la transformación humana ocurren en los desiertos. Y como desiertos hablamos de ese tipo de pruebas en los cuales Dios no necesariamente lo siento cercano o lo percibo tan cerca, sino que me puedo sentir caminando sin dirección, pero confío en que Dios está conmigo aunque no lo vea. Y para esto debemos de entender que Dios, a través de los silencios y de las tardanzas, forma en nosotros nuestro carácter. ¿Qué es que Dios forme nuestro carácter? El carácter es lo que Dios ve en cómo reaccionamos. Es nuestra forma de pensar, nuestra reacción inmediata ante un conflicto. Determina tu carácter. Y ese carácter en ocasiones necesita, Nelly, ser transformado, porque si no es a través de la espera, no cambiamos y semejamos nuestro carácter al carácter de Cristo. Amén. Amén, amén. Que mucho hay que esperar. Por ejemplo, en este tiempo, quiero traer esta anécdota. Nuestro hijo mayor va a hacer su primera comunión y eso para nosotros es una gran bendición. Pero nuestro hijo, nuestro segundo hijo, él ya está entrando en un estado de desesperación porque no ha llegado su turno. Entonces, ellos tienen casi 2 años de diferencia y va a tener que esperar 2 años más. Claro. Entonces, muchas veces cuando somos niños, vamos identificando cuál es ese carácter. Oye, este niño es desesperado, no puede esperar. Y lo que quiere el Señor a través de todos estos procesos en nuestra vida es llevarnos a esa estatura del varón perfecto que es Jesucristo, o a ese estado de adultez, de madurez espiritual, en el cual no me pase como el nene de nosotros que está, pero ya él entonces hizo la primera comunión y yo no puedo, en ese desespero, sino que nos lleva a un estado en que tranquilidad. Sí. En esa espera de que llegará mi tiempo. Sí, y sigo concentrándome en la capacidad de conocer que Dios, conociéndolo todo, que Dios, teniendo todo el poder, siendo soberano, conoce realmente cuándo es el momento correcto. Si yo me meto eso en la cabeza, yo voy a comenzar a tener más paz en medio de lo que estoy viviendo. Porque el mismo Jesús tuvo que esperar 30 años, crecer, formarse, para poder ejercer el plan por el cual Dios lo llamó. Moisés tuvo que esperar 80 años para comenzar a ser el libertador del pueblo de Israel. Amado hermano, hay procesos, hay pruebas, hay oraciones que requieren tiempo porque es Dios quien sabe cuándo yo estoy listo. Amén, amén. Eso que acabas de decir es sumamente importante porque si Dios respondiera todo al instante, no creceríamos, ¿verdad? Tú estás hablando de crecimiento. Entonces, con este ejemplo de nuestro niño también, él necesita crecer para que llegue ese día de recibir su primera comunión. Claro. Él lo ve solamente como que yo no estoy haciendo algo como mi hermano lo está haciendo, pero él necesita emocionalmente, espiritualmente, madurar para poder llegar a ese punto. Definitivo. Necesita crecer para llegar ahí. Entonces, nuestros ancestros, nuestros abuelos, ahí en Puerto Rico o probablemente en México, nos decía que lo que fácil se obtiene, fácil se va. Lo que a veces te cuesta trabajo, tiende a valorarlo más. Y este proceso tan sabio de la enseñanza es lo mismo que se aplica para el Señor. Dios no quiere que yo le sirva por lo que Él me da, sino por lo que Él es. Dios no quiere que yo esté pendiente a que Él me provea esta necesidad para yo desaparecerme. Wow. Sino que el Señor está esperando a que yo valore su tiempo, su espera, la confianza en Él. Así que hay muchas de las cosas que el Señor está permitiendo a través de esta espera y la espera, si usted está con esta sensación de desesperación, que todos lo hemos estado. Yo me he desesperado en momentos en que no escucho respuestas de Dios, pero Dios a través de esto está revelando nuestros pensamientos más comunes, como por ejemplo ese pensamiento de que Dios no me está escuchando, de que yo estoy solo, de que Dios se olvidó de mí o que no soy suficiente.
creyente, Dios está revelando lo que realmente hay dentro de mi corazón. Definitivamente. Oye, tengo esa palabra definitivamente pegada porque es que me encanta todo lo que estamos discutiendo aquí, sabiendo que necesitamos madurar, crecer en esta área de los pensamientos, de lo que estoy sintiendo. ¿Por qué? Porque así como dijimos anteriormente que en Santiago capítulo 1 dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia, es porque muchas veces tenemos inseguridades, tenemos miedos, tenemos dependencias de muchas cosas en este mundo y el Señor necesita hacer esa obra en nuestra vida. Es como somos ese cántaro, esa obra en formación que cuando estamos listos para recibir la bendición es que el Señor responde. Pero necesitamos darle la oportunidad a Dios de que Él nos transforme para que podamos recibir esa bendición. Y desarrolle en nosotros esa madurez emocional, que es esa capacidad de tener control, esa capacidad de tener tolerancia a la frustración, esa capacidad de tener una identidad estable. Es decir, mi identidad o el amor que Dios me tiene no está sujeto a los milagros que Él hace por mí, sino a que Él me ama por encima de todo. Y cuando yo puedo tener una madurez emocional, se me hace más fácil poder comprender que nuestro Dios, Nelly, no necesariamente está ausente, sino que Dios está produciendo algo en ti. Así que yo quiero que ahí en tu casa usted se pueda mentalizar, Dios está haciendo algo en mi vida, Dios está haciendo algo en mi vida, repítaselo, lo está haciendo. Crea esta verdad, porque en medio de la desesperación, como dice Nelly, usted puede decidir o remar, continuar remando o simplemente dejarse hundir. Exacto. Cuando estabas hablando de eso, recordé uno de estos días que estaba en el Santísimo y le dije, Señor, yo quiero que tú me respondas sobre esto, pero yo le dije, yo tengo la Biblia aquí y yo voy a abrir la Biblia y yo voy a mirar la página en la parte de la izquierda de la Biblia. Yo quiero que tú me hables en esa parte izquierda de esa página que yo vaya a leer. Entonces, cuando yo abrí la Biblia, la página estaba totalmente en blanco. Era una de esas páginas transitorias. Ay, Dios mío. Que estaba todo en blanco. Y yo dije, ok, no es nada, no me quieres responder. Me quieres decir que este no es el momento para dejarme saber. Entonces, muchas veces el Señor de ese mensaje, mire, para que nosotros tengamos autocontrol, tolerancia y que podamos tener una identidad estable. Es decir, que nuestra identidad como hijos de Dios no dependa de las cosas externas. Es decir, de que si me responde ahora o me das el dulce que necesito, ¿verdad? Como los niños, dame dulce y hacemos una rabieta cuando estamos en las tiendas. ¿Cuánto les ha pasado que han salido con sus niños por ahí y se lo tienen que sacar de la tienda llorando y llorando y llorando? Así muchas veces nosotros estamos y el Señor dice, no, yo quiero desarrollar en ti el que no te tengas que ir en una rabieta de niño o en un desespero. Yo quiero que si yo te digo no o que yo no te respondo, tú puedas ser estable en el amor hacia mí y en la relación conmigo. Claro, entonces debemos de entender en cuenta que nuestro Señor, conociendo nuestro carácter, Nelly, conociendo nuestras vulnerabilidades, Él logra identificar áreas que está trabajando en nosotros por medio de lo que estamos viviendo. Sin embargo, el enemigo de las almas, conociendo también nuestras debilidades, levanta una batalla o una guerra en medio de esa espera. Es decir, nos lleva a hacer la contraposición para que usted pierda la paz, para que se desanime, para que deje de orar. E irónicamente, a veces las personas, Nelly, las vemos en terapia, nos damos cuenta que en el momento de la dificultad o de la espera, es que mayormente se distancian de Dios, porque el enemigo, ganando terreno por el desánimo, por la frustración, por lo que no entienden, por lo que no comprenden cuál es la voluntad de Dios, genera un caos interno y te desconecta de Dios y te deja de llevar de orar, de ir a la iglesia, de congregarte. Y lamentablemente muchos hermanos en la fe no se dan cuenta que están en medio de una batalla, que estando en una prueba, es decir, esa prueba lo que Dios quiere es desarrollar algo en mí, entran a la vez en una batalla que no produce el resultado de la prueba porque dentro del proceso de la espera me desvirtué o me desenfoqué. Sí, pasa mucho. Y qué
Qué curioso el pensamiento que acaba de venir a mi mente. Hay una película que nosotros vimos hace poco que se llama Forrest Gump, que es bien vieja, bien vieja. Este hombre corría mucho, corría bien rápido. Y una de sus amigas, que después se convirtió en su esposa, le dice, cuando estés en la guerra, o siempre le decía, solo tienes que correr, no importa. Corre. Entonces llegó el momento de la guerra en el cual él lo que hacía era correr, pero escuchaba otras voces que le decía, por ejemplo, un amigo de él, del sargento o el coronel, algo así, no me rescate, pero lo que él tenía en la mente era corre. Esa es la voz de Dios, que está el Espíritu Santo diciéndonos, continúa, Amén. Pero el enemigo es aquel que nos dice lo contrario. Este hombre tenía una condición cognitiva, pero él era muy bueno enfocándose en su meta. Entonces nosotros tenemos que entender qué yo necesito en este proceso de espera. Enfoque. Claro. Enfoque. Sí. Amén. Y si todavía no te has enfocado, te invitamos a que le des like a esta transmisión, que lo compartas, oiga, que le pongas manita arriba, que nos ayudes con tu comentario, que pongas aquí cómo el Señor te está hablando a través de este episodio. Amén. Si te ha pasado esto en donde tú te has desesperado porque el Señor no responde, si te has visto reflejado en lo que hemos hablado, consciente de que esta guerra espiritual, el enemigo utiliza muchas veces la espera para sembrar dudas en ti. Y esas dudas vienen a remover lo que sentimos. Muchas veces nos da hasta vergüenza compartir las dudas. Tenemos personas que en terapia, cuando nos habla sobre cómo se sienten con Dios por lo que está pasando, a veces se sienten avergonzados de porque yo pienso esto de Dios, porque yo he creído esto. Y la realidad es que debemos de entender claramente que en ocasiones esta sensación de sentirme desprovisto, como habíamos hablado, o abandonado por Dios, es muy común y puede ser el resultado de esa batalla espiritual que estoy viviendo. Y qué bonito es el proceso de terapia. Oye, aquí nosotros estamos hablando maravillas del proceso de terapia porque creemos en él. Qué bonito es cuando tú tienes todas estas dudas y todas estas luchas y puedes hablárselo a alguien que no te va a decir, ¿qué? Que tú dudas de Dios, que tú estás molesto con Dios, ¿cómo es posible? No, es un proceso en el que de hermano a hermano, claro, ahí está el terapeuta y otra persona, pero de hijo de Dios a hijo de Dios, estamos trayendo una vulnerabilidad y algo importante en el proceso espiritual y emocional es hacernos vulnerables, es decir, poder ser capaces de identificar de qué pata estamos cojeando, por decirle así, qué es lo que nos está pasando, porque muchas veces los problemas no se solucionan o no salimos de la situación en la que estamos porque no nos atrevemos a identificar el issue, la situación por la que estoy viviendo. Claro, y el reconocer lo que pensamos, el reconocer lo que estoy viviendo me va a ayudar a ser honesto con Dios y ser honesto conmigo mismo. Por eso es tan sorprendente y muchas personas pudieran escandalizarse ante la revelación que hace Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y uno podrá decir, Dios, mira, Jesús pecó, mira, Jesús le dijo que Dios lo dejó. Jesús estaba hablando de su realidad interna, de las sensaciones que experimentaba. Y el poder ser honesto y dejar saber, yo me siento solo, yo me siento desprovisto, yo me siento desesperado. Va a hablar de nuestra realidad, pero va a abrir ese camino para que también venga el consuelo de Dios sobre nuestra vida. Amén. Amén, porque Jesucristo era hombre y Dios. El que dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era el hombre que sufre, que le pesaba todo este dolor. Y nosotros tenemos que entender si Jesús allí en el Getsemaní lloró, le exclamó al cielo, le dejó saber al cielo su tristeza, su sufrimiento, nosotros también necesitamos hacerlo, Señor, porque tampoco estamos hablando de esto para que usted diga, bueno, pues yo entonces no le puedo decir a Dios lo mal que me siento por estar esperando. No, hay que decírselo. Claro. Señor, pero ¿hasta cuándo? Como dice el salmista, ¿hasta cuándo? Y esta duda de en ocasiones preguntarnos
¿qué está pasando? Es que no logro entender, por más que trato de orar, por más que trato de hablarlo con otras personas, no logro entender lo que está haciendo. La palabra de Dios, el apóstol Pedro, en 2 de Pedro nos dice que dónde está la promesa de su venida. Y es decir, cómo la gente cuestiona a veces, o cómo pudiéramos cuestionarnos lo que Dios iba a hacer. ¿Acaso Dios no responde oraciones? ¿Acaso Dios no iba a venir? ¿Acaso Dios no es misericordia? Y estos argumentos o estas preguntas son totalmente normal ante lo que estoy viviendo y lo que no logro entender. Porque dése cuenta, hermanito y Nelly, nosotros tenemos una capacidad limitada. Nosotros no vemos como Dios, no escuchamos como Dios, no entendemos como Dios. Y ante nuestra limitación humana, muchas veces viene nuestra humanidad a opacar y no entender lo que dentro de la soberanía de Dios es entendible. Por eso es que quizás muchas veces podemos interpretar el silencio de Dios como un rechazo. Como, no, Él no me quiere hablar. Él no me quiere responder, Él no me ama tanto como a Juanito que le respondió. Entonces interpretamos el silencio como un rechazo cuando no es así. No es así. Es ese proceso en el que el Señor está obrando. Amén. Y quiere que, así como pasó con Elías, que decía, prepárate que va a pasar el Señor, va a pasar la presencia del Señor, y en el estruendo no estaba, y en la tormenta no estaba. ¿En dónde estaba la presencia de Dios? En un susurro, en un susurro, en un viento suave. Entonces, muchas veces la presencia de Dios está en esas brisas suaves, en esos silencios, y quizás nosotros estamos interpretando, Dios está callado, claro. Dios no me hace caso, sí. Dios no me quiere responder, como no quiero nada que ver contigo, cuando la realidad es que estoy obrando en la brisa, claro, entonces, en el silencio. Sí, entonces nosotros en ocasiones ante lo que estamos viviendo podemos tener diferentes formas erróneas de ver lo que Dios está haciendo, lo que le llaman en la psicología las distorsiones cognitivas. Estoy percibiendo una realidad de Dios muy distinta a la que es, y hoy el Señor utiliza un episodio como este para dejarme saber el hecho de que Dios no ha respondido, o el hecho de que no he visto a Dios actuar de la forma en que le estoy pidiendo, no significa que estoy solo, no significa que Él se olvidó de mí. Él sigue estando aunque yo no lo vea. Así que hoy en este proceso de este podcast queremos dejarte saber que el silencio de Dios no es sinónimo a rechazo, sino es sinónimo a preparación en ti. Amén, amén. A seguirte preparando, preparando para recibir esa bendición que Él te va a dar. A veces nosotros tenemos que también entender que, y ya lo hemos dicho en este ratito, que Dios puede responder diferente a lo que nosotros esperamos. Dios puede, a veces Dios sí responde, pero no como nosotros queríamos o no como nosotros esperábamos. Por ejemplo, muchas veces yo puedo presentarle algo al Señor en oración, específicamente con un tema en particular, y usualmente la respuesta que siento que Él me está dando es un no. Entonces quizás yo voy súper emocionada y súper entusiasmada a decirle, mira, esto parece como una buena idea, esto se escucha bien chévere, y después no, es como que espérate, pero esto no era lo que yo estaba esperando. Sí. Él responde diferente a lo que nosotros entendemos. Dios responde diferente, pero Él responde, porque Él dice en Jeremías capítulo 33, versículo 3, clama a mí, yo te responderé y te mostraré. Pero las respuestas de Dios usualmente se resumen en 3. En sí, en no y en espera. Así que en ocasiones recuerdo momentos en que he estado orando y preguntándole al Señor sobre cosas que quiero saber, y a veces el Señor simplemente me da una respuesta de espera, espera. Y nos desesperamos porque queremos conocer más, pero lo que Dios no está permitiendo en estos momentos, lo que Dios no ha hecho que se produzca o que veas, es porque aún no conviene, es porque aún no es correcto hacerlo. Y en nuestra humanidad nos duele que en ocasiones no podamos entender más allá de un sí o de un no o de un espera. Pero la realidad es que el Señor quiere ayudarnos a nosotros a entender que muchas veces nuestras expectativas sobre lo que queremos de Dios, sobre cómo vemos a Dios, no van acorde con la realidad. A veces se nos presenta un Dios que, ora que el Señor te lo va a decir ahora mismo, y no necesariamente es así. Hay una realidad muy diferente a lo que yo pienso que a veces es Dios.
Sí, y aquí esto que acabas de traer es bien importante porque dentro del campo psicológico, nosotros como seres humanos siempre nos creamos expectativas de otra persona, siempre establecemos expectativas de otra persona y expectativa es, pues yo espero que esta persona va a actuar de esta manera en esta circunstancia. Sin embargo, cada ser humano no tiene un libro. Cada ser humano no tiene un manual, como que espérate, déjame ver qué expectativas yo puedo esperar de Carlos, voy a leer. Sí. No están escritas, pero con Dios es diferente, porque las expectativas que yo debo esperar de Dios ya están escritas y están en la Biblia. Sí. Entonces muchas veces tenemos expectativas que no son bíblicas de Dios. Sí. Es decir, tengo la expectativa de que Dios me va a responder aquí, ahora y como yo quiero, pero eso no es bíblico. Sí. Entonces, para yo poder entender qué tipo de expectativas tengo que tener de Dios, necesito tener la palabra de Dios, aprenderla, conocerla, para entonces decir, ok, dice su palabra que esto es lo que yo puedo esperar de Dios. Sí. Clama a mí y yo te responderé. Él va a responder, pero ¿cuál es la diferencia? Que no dice, clama a mí y yo te responderé en 5 minutos. Clama a mí y yo te responderé el mes que viene. No, simplemente dice, clama a mí y yo te responderé. Viene a mi mente que en ocasiones muchos cristianos piensan que haciendo varias cosas podemos forzar a que Dios hable, forzar a que Dios me responda, a que Dios haga cosas en mí. Y si yo le hago este ayuno, y si yo le hago esta promesa, y si yo doy este donativo, entonces el milagro viene en mí, lo cual es muy diferente a la realidad, porque Dios no lo mueve tu esfuerzo, sino lo mueve su voluntad. Y yo podré hacer el ayuno más largo o la promesa de mayor sacrificio para mí, pero eso no significa que Dios va a hacer lo que yo le estoy pidiendo, porque Dios hay algo que lo mueve y es su voluntad. Dios tiene un plan para cada persona y ese plan está escrito en su libro. Así que Dios no se va a dejar mover por lo que yo deseo, sino por el plan que Él tiene para mi vida. Entonces, esa es la realidad de nuestro Dios, que nuestro Dios tiene un factor tiempo, tiene un factor voluntad, tiene un factor propósito. By the way, si usted quisiera un tema sobre el propósito de Dios, póngalo ahí. Si usted quisiera un próximo tema del propósito de Dios, pero Dios no lo mueve necesariamente cuán desesperado yo estoy, sino cuál es su plan en mi vida. Y claro, hay que hacer una aclaración, y es que si cuando hacemos un ayuno o unas promesas en particular que van alineadas con la voluntad de Dios, eso tiene un resultado bien poderoso, porque yo sé y soy testigo de cómo el establecer un ayuno y decir yo voy a hacer esto para que el Señor escuche mi clamor, cuando muchas veces esto va a la par con que Dios quiere responder esto, pues mire, pues una gran bendición, porque hiciste el ayuno y recibiste esa respuesta. Pero lo que estás diciendo es que no necesariamente por yo decir en mi propia humanidad, yo voy a hacer esto para hacer un intercambio con Dios, no necesariamente así. Pero sí puede funcionar espiritualmente para algunas personas que se alinean a esa voluntad de Dios. Que eso sería otro tema, ¿verdad? Claro que sí. Ahora bien, quiero que otra verdad en este podcast es que Dios Dios quiere una relación con nosotros, no simplemente darnos solo respuestas. Y esto es muy poderoso, porque si Dios respondiera a cada cosa de lo que yo le pido rápidamente, entonces no buscaría a Dios por lo que Él es, sino por lo que Él me da. Y lo habíamos hablado anteriormente, de ese Dios prestamista, de que Él me da las cosas y yo entonces me voy, y Dios está bien consciente de eso. Dios sabe que si me permite pegarme en el Powerball o en la lotería, muchas veces Dios sabe que con ese millón o con esos 5 millones me desaparezco y me voy al infierno con los 5 millones, y por eso a veces Dios no responde o Dios no me da lo que me le estoy pidiendo porque no es conveniente para mi salvación. Wow, poderoso, poderoso. Así que una de las contestaciones a por qué Dios tarda en responder es porque también hay veces que lo que le estamos pidiendo no. Es un no, es como que no, esto no puedo permitirlo en tu vida. Incluso hay un versículo de la Biblia que dice que ¿qué padre le daría a su hijo un pedazo de piedra cuando le está pidiendo pan? Y habla de esa comparativa sobre cómo el padre, conociendo lo que es bueno y lo que es malo para nosotros, decide quedarnos. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice en Jeremías capítulo 29, versículo 13, y me buscaréis
y me hallaréis porque me buscáis de todo vuestro corazón. Y aquí vamos la pregunta de los 69,000, chavitos. ¿De dónde habrá salido eso de los 69? Eso es de un programa de televisión muy antiguo, pero aquí va la pregunta. ¿Por qué buscas a Dios? ¿Por lo que Él nos da o por lo que Él es? ¿Qué te mueve a seguir a Dios? ¿Lo que Él te puede dar o lo que Él realmente es? Porque esto habla de realmente qué se esconde detrás de esta desesperación. Si se esconde una humanidad que quiere que Dios simplemente resuelva o una humanidad que busca que Dios, independientemente del resultado, me tenga cerca de Él y en su voluntad. Él quiere que nosotros le busquemos de manera, lo que le llaman en el aspecto psicológico, el apego seguro, es decir, saber que esta es la persona a la que yo puedo ir en cualquier momento, esta es la persona que siempre va a estar para mí, esta es la persona que me va a amar, pero también me va a llamar la atención en el caso que sea necesario. Esta es la persona que va a ser firme conmigo, pero también amoroso. El Señor quiere que nosotros entremos en ese apego seguro, lo que le llaman el apego seguro con Él, y que podamos entender que quiere relacionarse con nosotros, quiere tener una relación. Y muchas veces, cuando vivimos esos momentos de espera, nos podemos preguntar, quizás hacernos esta pregunta: ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi relación con Dios? Porque quizás en medio de esa espera lo que el Señor quiere es, vamos a relacionarnos. Sí. Vamos a solidificar esta relación entre tú y yo. Sí, a crear una relación de intimidad, porque esta relación de intimidad es una relación donde Dios quiere saber lo que pasa en mí y Dios también quiere reflejarme o revelarme lo que está en su mente. Entonces Dios quiere, a través de lo que estoy viviendo, crear una relación más cercana. No es simplemente una relación donde Él es mi proveedor y yo le pido, sino una relación donde yo lo pueda conocer a Él como padre, como proveedor, como consolador, como aquel que me cuida, que me sostiene en la dificultad. Y esa es la relación por la cual muchas veces Dios se tarda, porque quiere desarrollar cosas en mí que aún no he desarrollado. Recordaba de una persona que decía que ya esta persona falleció y llevó un ministerio muy exitoso, y decía que una de las cosas que él había logrado aprender en su caminar era preguntarle a Dios a través de lo que estaba viviendo: Señor, ¿qué tú quieres desarrollar en mí? Señor, ¿qué tú buscas desarrollar en mí a través de lo que estoy viviendo? ¿Qué quieres formar en mí? Porque ahí muchas veces se esconde el por qué el Señor tarda. Y el Señor nos lo va a reflejar. Mira, quiero que tengas más paciencia. Quiero que confíes más en mí. Quiero que leas más la Biblia. Quiero que no te muevas por lo que sientes. Necesitamos preguntarle: Señor, ¿qué tú quieres formar en mí? Sí, acercarnos a Él y hacerle esta pregunta es bien importante. Porque muchas veces, como dijiste al principio, Carlos, nos podemos alejar de Dios en ese proceso. Claro. Y en estos días estaba pensando que todos los procesos de espera pueden ser momentos de desierto, pero también pueden ser momentos de ataques espirituales, de batallas espirituales grandes. Entonces, me preguntaba hace varios días, ¿cómo prefiero yo vivir un momento de desierto o un momento de batalla espiritual? ¿Con Dios a mi lado o sin Dios? Wow. Entonces, es bien importante darse cuenta que mientras más te alejas de Dios, menos fortaleza vas a tener para pasar el proceso, más te vas a tardar en el proceso. Y esto le llaman en inglés y también está en español, autosabotaje. Autosabotaje, te estás autosaboteando. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, nosotros mismos nos estamos poniendo en la trampa. Nosotros mismos nos estamos poniendo en la boca del lobo, como nosotros decimos. Sí. Tenemos que darnos cuenta y pensar, si yo estoy en este proceso, ¿cómo quiero vivir este proceso? Sí. ¿O cerca de Dios o alejado de Dios? Claro. Porque ¿sabes qué? Imagínate que nuestros hijos saben que ellos viven en esta casa, que ellos comen de la comida que nosotros le damos, que ellos, la cama donde ellos duermen está aquí, la comida que ellos comen está aquí. ¿Qué pasaría si ellos se ponen en contra de nosotros? Lo pierden todo. Un hogar, claro, nosotros no los vamos a botar, ¿verdad? Claro. Pierden el hogar, pierden la comida. Entonces, oye, vamos a pensar un poquito más. Si nos alejamos del Señor, nos perdemos esa cobertura. Cuando nos acercamos a Él, Él dice, claro que sí, ven a mi casa, aquí lo tienes todo, como le pasó al hijo pródigo, que
Sabía que lo Sí. tenía todo. Y queremos aportando a lo que traes, traer a la mesa que en Dios no existen atajos, ni existen formas más fáciles de llegar a ese caminar. Dios en ocasiones permite que transites por donde tienes que transitar para Él desarrollar eso en ti. Mira si la espera es parte del propósito de Dios, que muchas veces dicen los teólogos y los escatólogos que Moisés estuvo dando vueltas en el desierto para llegar a ese lugar en 40 años. Quiere decir que probablemente ¿por qué tardó tanto el pueblo de Israel en llegar a la tierra prometida? Porque no estaban listos, porque Dios tenía que trabajar en ellos, porque no era el momento. Oiga, hermano, usted sabe que en 40 años usted caminando llega a cualquier parte del mundo. Y tampoco estaba tan lejos. Y tampoco estaba tan lejos. Dios lo estuvo dando vueltas en el desierto. Porque hasta tanto yo no esté listo, Dios no puede derramar la bendición. La Biblia es enfática cuando dice que Dios no puede derramar vino nuevo en un odre viejo. Ni hacer remiendos de un vestido porque se rompe. Dios no va a derramar una gran bendición cuando usted no está listo, cuando no está maduro, cuando no sabe valorar la bendición. En ocasiones Dios tiene que esperar. Vaya, no esperamos que en tu caso no sean 40 años. Amén, no 40 años. Pero a veces Dios tiene que esperar. Dios tiene que esperar que yo esté listo, que yo madure, que yo me comprometa genuinamente con Él, que yo ponga mi mirada en quién es Él y no en lo que Él me da, para entonces derramar bendición sobre mi vida. Amén. Y eso que estás diciendo, si lo vemos desde el punto de vista emocional y psicológico, también hay procesos en nuestra madurez emocional que requieren, mire, una foundation, en inglés, una base. Muchas veces necesitamos una base emocional para recibir otras cosas. Es decir, cuando trabajamos en la espera, nosotros estamos también trabajando en un montón de áreas en nuestra vida, en el área emocional, en el área psicológica, cuando me den una noticia de que, mira, me hicieron un estudio y tengo esto que está indicando otra cosa, pero yo voy a esperar ese proceso para otros estudios más. El Señor te sigue preparando para todos esos procesos que podemos vivir. Ahí es donde Dios desarrolla las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad o el amor. Y basado en eso, por último, queremos dejarte saber que en medio de la espera es importante que te amarres o que te agarres de las promesas que Dios dice en su palabra para ti. Por ejemplo, la palabra de Dios dice en Isaías capítulo 40, versículo 31, Nelly, los que esperan en el Señor te darán nuevas fuerzas. Los que esperan. Así que eso es una promesa que el Señor da para nuestra vida. Claro, y otra de las promesas es en Filipenses capítulo 1, versículo 6. El que comenzó la buena obra la perfeccionará. Aquellos que nos sabemos hijos de Dios, sabemos que Él no nos va a abandonar y que la obra que ha comenzado la va a terminar. Amén. Y muchas veces podemos sentir que somos una obra, mire, a mitad y que nunca va a ser completada. No, el Señor la va a completar. Amén. Y dice su palabra en Romanos que sabemos que a los que aman al Señor todas las cosas le obran para bien. Teniendo en cuenta que lo que hoy sientes que puede ser un fracaso, que puede ser un desasosiego, una soledad, Dios hasta eso lo puede utilizar para bendecirte. No te desesperes, no caigas en la desesperanza, no muerdas el anzuelo de la trampa del enemigo. Recuerda que tu Dios está en control de todo, aunque no lo sientas, aunque no lo veas, aunque no lo palpes, porque a Dios no hay que entenderlo, sino obedecerlo. Amén. Y mire, algo que estaba hoy mismo hablando con una hija de Dios. Cuando no sentimos que podemos esperar, podemos orar hacia esa dirección. Amén. Señor, ayúdame a esperar. Amén. Dame la paciencia, fortaléceme en la espera. Hay veces que quizás nuestra oración se puede enfocar, Señor, contéstame. Señor, ¿cuándo? Señor, ¿cuándo? Pero te puedes entonces enfocar en la oración hacia tu carácter. ¿Ve? En vez de estar preguntando cuándo es que es, qué pasa, no, enfócate en oración hacia tu carácter. Señor, ayúdame a esperar, dame paciencia. Señor, ayúdame en esta prueba, fortaléceme en la espera. Y muchas veces eso puede cambiar mucho porque nos estamos enfocando más en nuestra reacción ante la espera. Es decir, Señor, ayúdame a mí a poder esperar.
el momento. Amén, amén. Ayúdame, fortaléceme. Y esa oración el Señor la escucha porque ¿sabes qué? Dios siempre va a responder ese tipo de oración. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nosotros seamos desesperados. Correcto. Pero si nos enfocamos en respóndeme, no, eso tiene que ver con Él. Amén, amén. Enfócate en ti. Ayúdame a esperar. Dame paciencia, fuerzas. dame fuerzas. Sí, entonces con esto queremos terminar diciendo, si hoy sientes que Dios tarda, recuerda que Él no está ignorándote, que Él no está ausente, que Él no está desatendido, sino que Dios está formando algo en ti. Y yo quiero que todos los que estén ahí conectados puedan comentar. Si tú llegaste a esta parte del video, Dios está formando algo en mí. Amén, aleluya, amén. Qué cosa tan brutal. O sea, ¿dónde es que vamos a llegar? Yo le digo, Señor, ¿hacia dónde es que vamos? Porque eso está bueno. Así que si este video ha sido de bendición, nosotros te invitamos a que lo compartas, que les des like. Si has llegado hasta aquí, te damos unas felicitaciones porque tú eres de esos que no están permitiendo que la desesperación los inunde, sino que la esperanza en Cristo los sostenga. Amén, amén. Seguimos confiados en que Él nos sostiene y que Él nos puede fortalecer en medio de este proceso. Mira, nada más la vida es un proceso de espera para encontrarnos con el Señor. Así que vamos a pedirle al Señor que nos siga fortaleciendo en este proceso que puede ser duro, pero que no nos abandona. Así que nosotros, familia, les amamos con profundidad. Será hasta el próximo miércoles. No olvide suscribirse, darle like, dejarnos su comentario y su petición de oración, que nosotros estaremos orando por usted y usted ora por nosotros. Amén. Dios les bendiga.